Gracias. Tiene la palabra asambleísta Paco Fierro. Señora Presidenta, buenas tardes. Señoritas, señoras, señores asambleístas, buenas tardes. Empezaré mi intervención haciendo conocer y mi criterio personal de que este proyecto de ley, tal cual como está contemplado, se convierte para cualquier gobierno de turno, se convierte en un botín político. Y lo demostraré posteriormente. Pero quiero aprovechar palabras del presidente de la Comisión de Gobiernos Autónomos, quiero aprovechar la intervención de él en cuanto se refiere a las regalías que tendría el 30% en los sectores donde se genera la energía eléctrica. Aquí está el asambleísta Abad, están otros asambleístas de otras provincias amigas, provincias hermanas, vecinas. Yo he venido luchando porque se solucione un perjuicio histórico, económico, que se ha venido dando durante muchos años contra la provincia de Chimborazo. Y yo pensé que en esta ley, cuando el presidente de la República hablaba de un 30%, esas regalías iban a ser destinadas en todo el proceso de la generación eléctrica. ¿Qué significa aquello? No solamente en las generadoras, pues, sino también en aquellas provincias donde los recursos hídricos nacen. En la ley 047 se comete un error al no incluirle a la provincia de Chimborazo. Y de igual manera, en la historia 28ª también se comete ese mismo error. Por lo tanto, yo planteo al señor presidente de la comisión de que se analice esto, porque esto ya fue analizado en el periodo anterior. El presidente Cordero estuvo de acuerdo en que y decían que se estaba cometiendo este error con la provincia de Chimborazo. Aquí la señora vicepresidenta también estuvo en esa época y también estaba de acuerdo, pero que por un tema constitucional no había cómo incluirle a la provincia de Chimborazo. Pero aquí sí hay cómo, pues. Y por lo tanto lo que no pueden poner es que solamente sea para las generadoras eléctricas, sino también para aquellas provincias en donde se cuida el recurso hídrico. El campesino, el indígena de mi tierra, en el cantón Chambo y en los otros cantones, ahí ellos cuidan el páramo, cuidan esa esponja natural en donde comienza a vertir el agua, y por lo tanto no se puede dejar afuera y tienen que ser reconocido aquello que les digo, ese error garrafal, ese perjuicio económico a la provincia de Chimborazo. También quiero plantearles, justamente para la provincia de Chimborazo, el tema de la creación de las agencias regionales. Se habla en la ley que se van a crear las agencias regionales. En la provincia de Chimborazo le están desmantelando en cuanto se refiere a las instituciones que allí existían, de educación, de varias instituciones, ahí existían. Hoy se han llevado a otras provincias vecinas. Entonces están desmantelando y por lo menos, ojalá cuando esta ley se apruebe, se tome en consideración para que esa agencia que habla esta ley sea creada en la provincia de Chimborazo. Hay algunos temas importantísimos que vale la pena tratarlos y que, por ejemplo, habla sobre el tema de la eficiencia energética. Aquí hay un capítulo en la parte de la eficiencia energética que habla en varios artículos, pero que me preocupa algo que es importante y espero que así se esté haciendo. El tema de eficiencia energética no comienza y termina solamente en energía eléctrica, es mucho más amplio. Hay el tema de los vehículos, hay el tema de las viviendas y un sinnúmero de temas que hay que considerar. Por lo tanto, yo creo que este tema de la eficiencia energética debe ser tratado en una ley especial, en una ley totalmente especial. Espero que, así mismo, esta recomendación, que lo va a hacer llegar por escrito, se la considere, porque es un tema mucho más amplio y no se circunscribe solamente al ámbito de la energía eléctrica.
En el artículo 2, en cuanto se refiere el artículo 2, el artículo 12 y también el artículo 76, 77, 78, habla sobre este tema de la eficiencia energética. Valdría la pena que esto se reconsidere y se le vea en la comisión. En cuanto se refiere al tema del alumbrado público, dice lo siguiente: cumplir con la prestación de servicio público en energía eléctrica al consumidor o usuario final, en el artículo 2, a través de actividades de generación, transmisión, distribución, comercialización, importación y exportación de energía eléctrica. Pero aquí hay un tema importante que es justamente el tema del alumbrado público, y aquí no se le considera y debería también estar incluido el tema del alumbrado público, porque es una competencia que estamos hablando durante toda la ley, pero aquí en el artículo 2 no está contemplado. Y paso a hablar sobre lo que les decía anteriormente. Si es que esta ley pasa tal cual como está, en el tema de la estructura, de cómo va a funcionar esta nueva propuesta que está presentada aquí, repito, con cualquier gobierno de turno, va a ser un botín político del gobierno, y estarán votando a todos quienes son directores de estos, del Arconel, del ONE, de los institutos especializados. ¿Y por qué lo digo esto? Porque ya han manifestado algunos colegas asambleístas. Y, por ejemplo, ¿quiénes son los que, en el artículo 16, la conformación del directorio, que está en la pantalla? En definitiva, aquí está la conformación de la propuesta que está aquí. El ministerio tiene en este momento la rectoría y la planificación. Luego, Arconel, que tiene la regulación y el control. ONE, la operación y la administración. Y los institutos especializados. El ministro del ramo, elegido ¿por quién? Por el presidente de la República. Él es el presidente del directorio de Arconel. Y además, ahí están contemplados como en el directorio de Arconel el director de Semplades. ¿A quién pertenece? Al gobierno. Y un delegado del presidente, un profesional con experiencia de 5 años. Para mí, poquísimos años, 5 años no es nada y tendría que tener mucho más años. Pero los 3 son miembros del gobierno. Y los 3 miembros del gobierno, en el artículo 17, que habla sobre las atribuciones y deberes, en el numeral 4 habla de la creación de las agencias regionales, que ya pedí que ojalá se tomen en cuenta para que sea en Riobamba una agencia regional y que funcione en la provincia de Chimborazo. En el numeral 7, nombrar al director ejecutivo. Es una de las funciones que tiene, atribuciones y deberes que tiene este directorio, que está conformado, como dije anteriormente, por los miembros directos de la Presidencia de la República. Viene de una terna propuesta por el presidente de la República, por el ministro, que es el que va a dirigir el Arconel, el directorio, perdón. Él actúa como secretario del directorio. Claro que hay unos requisitos, pero entonces a lo que yo voy, en el artículo número 4 el numeral 4 del artículo 18, dice los demás requisitos que establezcan el reglamento. Esto queda bastante ambiguo, hay una duda allí, no es totalmente claro. Y lo que me Le queda un preocupa a minuto, mí, asambleísta. Gracias, señora presidenta. En todo caso, lo mismo que está pasando aquí, yo lo que planteo y pido es de que se busque de que el director ejecutivo sea nombrado a través de concurso y oposición y méritos, de un concurso abierto con participación ciudadana, no concursos amañados, mañosos, sino directamente transparentes, y que sea un profesional, que a lo mejor el Estado ya gastó mucho dinero en lo que es el CONELEG o en alguna otra institución que tiene muchísima experiencia y que por lo tanto ese señor que va a dar la cara en todo el manejo del tema eléctrico sea un hombre muy conocedor, un hombre capaz y que no sea
elegido a dedo, sino por un concurso donde participe la población y que se haga, nuevamente se utilice las veedurías públicas para que realmente funcione y que esta ley no sea, como digo, no se convierta en un botín político del gobierno de turno. Muchísimas gracias, señor presidente.